A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si muchas de las ideas que hoy nos parecen obvias, como que todos somos iguales ante la ley, en realidad fueran una invención súper reciente? Mm, es una idea fuerte, ¿no? Totalmente. Porque, si lo piensas, durante la mayor parte de la historia, la ley fue diseñada explícitamente para que no fuéramos todos iguales. Hoy vamos a desarmar un poco esa historia, a ver cómo se construyó nuestro mundo jurídico, pieza por pieza. Exacto. Y creo que es fundamental porque nos vamos a sumergir en la historia del derecho, pero no para aprendernos fechas de memoria, sino para entender que las leyes no son, no sé, reglas frías que cayeron del cielo. Claro, no son matemáticas. Para nada. Son el reflejo vivo de la cultura, de las luchas de poder, de las grandes ideas de cada momento. Es la historia de cómo las sociedades han intentado responder a preguntas que, bueno, todavía hoy nos hacemos. Justo a eso iba. Preguntas como, a ver, ¿quién cuenta como una persona? ¿O qué es una familia? ¿Y para qué queremos un Estado? Nuestro análisis de hoy va a girar en torno a esos tres grandes pilares. Perfecto. Y vamos a ver que el camino para llegar a las respuestas de hoy no fue nada, pero nada recto. Bueno, para empezar a desentrañar esto hay que irse al siglo XIX, a una idea que por lo que entiendo lo cambió todo. Sí. Hay un jurista alemán, Friedrich Karl von Sabine, que lanza una idea que para su época fue revolucionaria. Él dice que el derecho no lo inventa un legislador en su escritorio. Sino que... Surge de la gente, algo así. Exacto. Dice que nace del espíritu del pueblo, del Volksgeist. Una palabra que suena muy académica, pero la idea es bastante intuitiva, ¿no? Que las leyes son como el lenguaje o las costumbres, que nacen orgánicamente de una comunidad. Precisamente. Y esa idea nos obliga a ver la historia no como una simple curiosidad, sino como una herramienta. Indispensable. Es que las leyes de hoy son como una casa muy vieja. A ver, Sí, una casa con cimientos romanos, paredes de la Edad Media y una instalación eléctrica del siglo XX. Si no entiendes cómo se construyó, pues no entiendes por qué hay grietas o por qué hay una pared maestra justo allí en medio. entiendo el punto, pero seamos honestos. Para un abogado hoy, en su día a día, ¿de verdad le sirve saber sobre, no sé, derecho germánico? Es una pregunta súper válida. Y la respuesta es que sí, y para cosas muy prácticas. Primero, para aplicar mejor el derecho de hoy. Muchas normas que parecen arbitrarias tienen una lógica histórica que, si la conoces, te ayuda a interpretarlas. Ok, eso tiene sentido. Segundo, le da al jurista una perspectiva que a veces se pierde. Que todo es relativo, que todo cambia. Las instituciones que hoy nos parecen eternas, no lo son. Y tercero, y quizás lo más importante, te ayuda a responder la pregunta del millón. ¿Qué es en el fondo el derecho? Me convence. Es tener los planos originales de esa casa vieja. Te permite saber dónde puedes tocar sin que se te venga todo abajo. Empecemos por los cimientos entonces. La idea de persona. Perfecto. Hoy es obvio. Un ser humano es una persona. Pero en Roma, que es nuestro punto de partida, esto era impensable. Totalmente impensable. Y aquí es donde la historia nos da el primer golpe. Para un romano, la pregunta no era ¿eres humano?, sino ¿cuentas legalmente? Ser un homo, un ser humano biológico, no te garantizaba para nada ser una persona, un sujeto de derechos. Espera, ¿cómo? Necesitabas cumplir con un triple requisito. Tener un triple estatus, como una membresía exclusiva. Como un club con 3 niveles de acceso. ¿Cuál era el primero? El status libertatis. Tenías que ser libre. Un esclavo era un ser humano, claro, pero legalmente era una res, una cosa, Una cosa. como una mesa Como una mesa. o un caballo. Podía ser comprado, vendido, alquilado. Su dueño podía hacer con él lo que quisiera. Biológicamente, humano, sí. Legalmente, un objeto. Uf, es brutal. Cuesta hasta imaginarlo. Y el segundo filtro. El status civitatis. Ser ciudadano romano. Si eras un extranjero libre viviendo en Roma, igual estabas en un limbo. No podías casarte legalmente con una ciudadana, no podías ser propietario de tierras, eras libre, pero digamos un ciudadano de segunda. Libre y ciudadano. Pero había un tercer nivel, y este es el que me parece más
ajeno a nuestra forma de pensar. Y lo es. Es el status familia. Porque fíjate, podía ser un hombre libre, ciudadano romano, pero si tu padre o tu abuelo, el jefe de familia, el pater familias, todavía vivía, ¿Qué pasaba? que eras considerado alieni iuris, sujeto al derecho de otro. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Pensemos en un general romano de 45 años, un héroe. Ha ganado batallas, tiene su propia esposa, sus hijos, pero su padre de 80 sigue vivo. ¿Qué significaba eso para él? Significaba que ese general, legalmente, no era dueño de nada. Nada de nada. Nada. Ni su armadura, ni su caballo, ni el botín de guerra que ganó. Todo, absolutamente todo, pertenecía al patrimonio de su padre. No podía firmar un contrato, no podía tener propiedades. Para la ley, su voluntad era una extensión de la de su padre. ¡Qué locura! O sea, la independencia económica, que para nosotros es tan central, simplemente no existía para él. No. Solo al morir el pater familias, él se convertía en sui iuris, dueño de su propio derecho, y pasaba a ser, por fin, una persona jurídica plena. Entonces, el camino desde ahí hasta hoy, hasta la idea de que todos los seres humanos son personas, debió ser larguísimo. Larguísimo y lleno de curvas. Piensa que después de Roma, en el mundo germánico, tu valor legal dependía de tu clan, de tu cipe. Luego, en la Edad Media, tienes al siervo, que no era esclavo, pero estaba atado a la tierra. Tuvieron que pasar las revoluciones, la Ilustración, para que esa idea tan simple y poderosa se plasmara en los códigos civiles. Ese son de los seres humanos son personas. Ese son es la victoria de una batalla de 2000 años. Y ese poder tan absoluto del paterfamilias nos lleva directo al segundo pilar que queríamos tocar, la familia. Si un padre tenía ese control, ¿cómo se estructuraba el resto de la familia? Pienso en el matrimonio. Lo definía por completo. Es que la familia romana no se basaba tanto en la sangre como en el poder. Lo que importaba era el parentesco por línea masculina, estar bajo la autoridad del mismo jefe. Y esto, para las mujeres, tenía unas consecuencias brutales. Me imagino. Cuando una mujer se casaba, lo normal era que saliera de la potestad de su padre para caer bajo la del marido, la famosa manus maritalis. O sea, legalmente cambiaba de dueño. En la práctica sí, pasaba a ser parte de la familia del esposo como si fuera una hija más. Y ojo con la consecuencia económica. Al irse de su familia, perdía todos los derechos a heredar de su padre. Ah, claro. Por eso existía la dote. No era un regalo de bodas. Era una especie de liquidación, un adelanto de la herencia que ya nunca iba a recibir de su propia sangre. Era un acuerdo de negocios, en toda regla. ¿Y el divorcio? Como el matrimonio era una situación de hecho, si la intención de ser marido y mujer se acababa, por uno o por los dos, pues el matrimonio se disolvía. Sin jueces, sin procesos complicados. Pero entonces llega la Edad Media. Y un nuevo jugador entra a la cancha con un poder inmenso, la Iglesia. ¿Cómo cambia eso las reglas? Las cambia de la noche a la mañana. La influencia del derecho canónico fue total. La Iglesia toma esa institución privada y la convierte en un sacramento, un vínculo sagrado. Y por lo tanto, indisoluble. Indisoluble. Y regulado hasta el último detalle por tribunales de la Iglesia. El matrimonio deja de ser un contrato privado para ser una institución pública y religiosa. Y me imagino que con ese cambio la Iglesia aprovecha para imponer toda una nueva moralidad a través de la ley, ¿no? Por supuesto. Conceptos como el adulterio o el incesto se convierten en pecados y delitos gravísimos. La Iglesia también asume la protección de los desvalidos como viudas y huérfanos y lo convierte en un deber legal. Impone su visión de la familia, monógama, heterosexual, para toda la vida y con el fin de procrear. Y toda esa herencia, la romana y la canónica, se ve reflejada en los códigos civiles del siglo XIX, como el uruguayo de 1868 que mencionan las fuentes. Es un espejo perfecto de esa historia, sí. Ahí vemos la autoridad del marido como jefe de la sociedad conyugal, la incapacidad relativa de la mujer casada, que necesitaba permiso del esposo para casi todo. Y una defensa a muerte de la familia legítima, la del matrimonio. Exacto, dejando a los hijos nacidos fuera en una posición muy vulnerable. Todas las reformas del siglo XX, la ley de divorcio, la igualdad de los hijos, los derechos plenos de la mujer, son en realidad una rebelión contra esa herencia milenaria.
Ya vimos cómo la ley define a la persona y a la familia. Esto nos lleva casi de forma natural a nuestro último pilar, la estructura de poder más grande, el Estado. ¿Cuál es el punto de partida ahí? El punto de partida es doble. Por un lado, la polis griega, esa pequeña ciudad-estado autónoma, y por otro Roma, que lleva esa idea a una escala imperial. Roma creó una maquinaria administrativa y militar sin precedentes para gobernar un territorio gigante desde un solo centro. Pero con la caída del imperio, esa maquinaria se rompe en 1000 pedazos. Se hace añicos, y entramos en el feudalismo, que si lo pensamos es la atomización del Estado. El poder ya no está centralizado, sino que se fragmenta. O sea, si el Estado romano desaparece, ¿quién manda? Suena a un caos total. Y lo fue, en cierto modo. El poder real ya no lo tiene un emperador, sino los señores feudales en sus castillos. No hay un ejército único, ni impuestos para todos. Todo se basa en la lealtad personal. El vasallo le jura fidelidad a su señor a cambio de protección y tierra. Es un mosaico de poderes locales. Entiendo. ¿Y cuándo empezamos a reconstruir la idea de un poder central, de un Estado moderno? El proceso es lento, pero se consolida en la Edad Moderna, con las monarquías absolutas. Reyes como Luis XIV en Francia logran, poco a poco, concentrar todo el poder en sus manos. Crean ejércitos permanentes, una burocracia, un sistema de justicia que depende de ellos. Y para justificar ese poder total, usan la idea del derecho divino. Exacto. La justificación es, yo gobierno no por un acuerdo con ustedes, sino porque Dios me eligió. El Estado es el rey. La famosa frase, el Estado soy yo. Pero entonces llega la Ilustración, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Es que es una bomba de tiempo. Porque pensadores como Locke, Montesquieu, Rousseau lanzan una idea que es la base de nuestras democracias, pero que en ese momento fue dinamita pura. ¿Cuál fue esa idea? La idea radicalmente opuesta. El Estado no es un mandato de Dios, es un contrato social, un cambio de paradigma total. El poder ya no viene de arriba, sino de abajo, del pueblo. Justo. La teoría es que los individuos, que son libres por naturaleza, deciden voluntariamente ceder una parte de su libertad a un poder común, al Estado. ¿Y a cambio de qué? ¿Por qué cederías tu libertad? A cambio de algo crucial. Seguridad. Cedes tu derecho a hacer justicia por tu propia mano a cambio de que el Estado proteja tus derechos naturales. La vida, la libertad, la propiedad. El Estado ya no es el amo, es el servidor. ¿Y si ese Estado rompe el contrato? El pueblo tiene derecho a rebelarse. Y de ahí nace la idea clave del Estado de Derecho, que es lo contrario al Estado policía del absolutismo. En un Estado de Derecho, la ley está por encima de todos, incluidos los que gobiernan. Su fin es limitar el poder para garantizar la libertad. Este recorrido ha sido vertiginoso, pero nos deja una idea muy clara. Las leyes no son eternas ni sagradas. Son el acta de una negociación larguísima y a menudo muy conflictiva sobre cómo queremos vivir juntos. Totalmente. Vimos cómo la idea de persona se expandió de ser un privilegio de pocos a un derecho humano universal. Vimos cómo la familia pasó de ser una estructura de poder a una basada, en teoría, en el afecto. Y cómo el Estado evolucionó de ser el patrimonio de un rey a ser una creación del pueblo. Y queda una reflexión final. El camino que hemos trazado parece una línea de progreso, más libertad, más igualdad. Pero claro, la historia no se detuvo en el siglo XX. Y esa es la gran pregunta que nos queda flotando. Frente a los desafíos de hoy, que son completamente nuevos, ¿están nuestras instituciones jurídicas que son herederas de toda esta historia preparadas para lo que viene? ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos en la inteligencia artificial, que desafía la idea de autoría o de responsabilidad, o en la crisis climática que exige regulaciones globales que superan a cualquier Estado, o en la vida digital, que ocurre en un espacio sin fronteras físicas. ¿Son suficientes nuestras viejas herramientas legales para estos nuevos problemas? ¿O estamos quizás en el umbral de otra transformación tan profunda como las que hemos descrito hoy?